Hola, bienvenido a las Crónicas de Cleo. Soy el profe de Historia y hoy vamos a ver la antigua Grecia. Se designan con el nombre de guerras médicas a las luchas sostenidas por griegos y persas a fines del siglo VI a.C. Los griegos denominaron genéricamente medos a los persas, aunque los medos eran un pueblo hermano de los persas, pero no eran de la misma tribu. En tiempos de Ciro, los persas lograron dominar las ciudades griegas de Asia Menor e intentaron llegar a las costas del Mar Negro, donde los griegos habían instalado prósperas colonias. El conflicto no tardó en extenderse. En el año 499 a.C., la ciudad jonia de Mileto, en Asia Menor, quiso librarse de la dominación persa, para la cual solicitó ayuda a las ciudades griegas. Los atenienses respondieron a ese llamado enviando 20 embarcaciones de guerra. Los jonios lograron ocupar la ciudad de Sardes en el 498 a.C., pero este triunfo resultó efímero, ya que 4 años más tarde fueron totalmente derrotados por los persas. En consecuencia, Mileto fue ocupada y los insurrectos duramente castigados. Dominado este alzamiento, el rey persa Darío preparó una expedición destinada a castigar a los atenienses por la ayuda prestada a los rebeldes. La Primera Guerra Médica, año 490 a.C. Los persas, seguros de su triunfo y confiando sobre todo en su flota, desembarcaron en las costas del Ática, a la altura de las llanuras de Maratón, buscando librar un combate a campo abierto. Los atenienses pidieron ayuda al resto de las ciudades griegas. Esparta, en cuyo ejército confiaban, no acudió al llamado. Prácticamente solos los atenienses debieron enfrentar al enemigo persa. Contaban con un ejército de 10.000 hombres, al que sumaron 2.000 más enviados por Platea. Milcíades, uno de los estrategos atenienses, propuso atacar al compacto ejército enemigo, superior en varios de miles de hombres. Atacarlo en forma envolvente. Gracias a esta táctica, al valor desplegado en la lucha y al conocimiento del terreno, los griegos lograron una rotunda victoria en Maratón. Luego de su derrota, los invasores intentaron caer sobre Atenas, pero al ver la organizada defensa de la ciudad, optaron por retirarse. Con la victoria de Maratón cayó el mito de la invencibilidad del ejército persa. Los griegos, por su parte, tomaron conciencia de su propio valor y se prepararon, convenientemente, para resistir cualquier ataque futuro. Segunda Guerra Médica, año 480 al 479 a.C. 10 años después de la derrota de Maratón, el rey persa Jerjes, sucesor de Darío, decidió emprender una nueva expedición contra Grecia, para lo cual organizó un poderoso ejército que Heródoto hace ascender exageradamente a varios millones de hombres, pero que los historiadores actuales estiman en no más de 250.000 hombres. Protegido y abastecido por una poderosa flota integrada por fenicios, egipcios y aún griegos, el ejército persa inició su marcha por tierra, cruzó el Helesponto por un puente realizado con embarcaciones y penetró en la península griega. Para enfrentar al invasor, Atenas decidió crear una flota de 200 trirremes, iniciativa debida a un político notable llamado Temístocles, quien estaba convencido que el enfrentamiento se decidiría en el mar. Esparta no permaneció ajena a estos preparativos, pues comprendió que toda Grecia estaba en peligro. Al principio la contienda fue favorable a los invasores, quienes consiguieron vencer a un pequeño ejército espartano comandado por el rey Leónidas, apostado en el desfiladero de las Termópilas para interceptar al enemigo. Leónidas y sus 300 espartanos cayeron en la lucha. Los persas avanzaron hacia el centro de Grecia, arrasando con cuanta población encontraron a su paso. Mientras tanto, los habitantes de Atenas fueron evacuados hacia las islas y al llegar los persas también Atenas fue arrasada. El ejército heleno estaba derrotado, pero aún quedaba la flota. Al ponerse en práctica la estrategia propuesta por el ateniense Temístocles, los griegos consiguieron vencer a la poderosa flota persa, imposibilitada de maniobrar en el estrecho Golfo de Salamina. Las fuerzas de Jerjes se replegaron hacia el norte y el ejército terrestre, privado de apoyo naval, fue derrotado en Platea por las fuerzas dirigidas por el espartano Pausanias. Poco después, el resto de la flota invasora fue destruida en Micala. Consecuencias de la guerra.
Si bien el desastre sufrido en las guerras médicas no debilitó al imperio persa, su expansión se frenó. Los griegos, por su parte, lograron asegurar su independencia. Atenas, prestigiada y fortalecida por el conflicto, logró una gran supremacía marítima, igualando a Esparta en poderío militar. Se acentuó así una implacable rivalidad que terminaría enfrentando a las dos potencias griegas. Las guerras del Peloponeso. Al término de las guerras médicas, se acentuó la rivalidad entre Atenas y Esparta. La primera aseguró su supremacía naval a través de la Liga de Delos, en tanto que la segunda lideró otro nucleamiento, llamada la Liga del Peloponeso, que garantizaba su predominio terrestre. Las guerras del Peloponeso abarcaban un periodo que, con algunas interrupciones, se extendió desde el 431 al 404 a.C. El hecho desencadenante del conflicto surgió a raíz de un incidente entre Atenas y Corinto, la cual era aliada de Esparta. Corinto era una gran potencia comercial que rivalizaba con Atenas, pues ambas querían ganar los mercados de Sicilia y del Mar Jónico. Los atenienses apoyaron una rebelión protagonizada por Corcira, antigua colonia de Corinto, y cuando ésta buscó el apoyo de Esparta, la guerra se hizo inevitable. Pericles, al frente del gobierno ateniense, se mostró partidario de fortificar la ciudad y de encerrar a la población dentro de ella. Con tal procedimiento, quería evitar un enfrentamiento terrestre con los espartanos, mientras planeaba hacer prevalecer su supremacía naval con maniobras de hostigamiento en las costas del Peloponeso. Los espartanos invadieron el Ática y destruyeron gran parte de ella, pero no lograron obligar a los atenienses a librar una batalla campal. La población hacinada entre los estrechos límites de las fortificaciones sufrió las consecuencias de un acontecimiento inesperado. Estalló una epidemia que produjo muchas víctimas, entre ellas las del propio Pericles, que falleció en el 429. La falta de resultados definitorios y el cansancio de ambos ejércitos impuso una precaria tregua, la Paz de Nicias, firmada en el 421, en la que los adversarios se hicieron concesiones mutuas. Las operaciones se reanudaron en el 415 cuando Atenas, gobernada por Alcibíades, proyectó una operación militar contra Siracusa, con el objetivo de obtener el dominio económico de Sicilia. Esta empresa terminó en un rotundo fracaso y la flota ateniense quedó totalmente destruida. Alcibíades, acusado de actos sacrílegos por sus propios conciudadanos, traicionó a su patria pasándose al enemigo. Luego de esta frustrada expedición, el poder marítimo de Atenas quedó seriamente debilitado, situación que muchas ciudades de la Liga de Delos aprovecharon para desertar. Los persas, por su parte, volvieron a apoderarse de las ciudades del Asia Menor, contando para ello con la complicidad de Esparta, a la que ayudaron con fuertes sumas destinadas a procurarle una flota. En posesión de una respetable fuerza naval, los espartanos se dispusieron a librar una batalla definitiva contra Atenas. Conducidos por Lisandro, derrotaron a la armada ateniense en Egos Potamo en el 405 a.C. Atenas debió capitular y quedó sometida a la influencia y control espartano.